Muchas gracias, Karin, Patrick, Ďakujem veľmi pekne, por esa hermosa alabanza. Karin a Patrik, za vašu chválu. Y muy feliz sábado a todos mis hermanos. Všetkým vám prajem požehnanú sobotu. La semana pasó muy rápido Týždeň ubehol veľmi rýchlo y parece que fue ayer cuando estábamos aquí presentando el primer tema. a vyzerá to, ako keby to bolo včera, keď sme hovorili o prvej téme. Hemos disfrutado mucho de vuestro cariño Veľmi sme sa cítili príjemne, že ste nám prejavovali láskavosť. hemos disfrutado mucho de vuestra ciudad y los paisajes, Užili sme si vaše mesto a okolie también de vuestra muy buena comida. a tiež vaše veľmi chutné jedlo. Agradezco a aquellos que nos habéis regalado comida, dulces, A ďakujem tým, čo nám dali nejaké jedlo, nejaké sladkosti, nejaké koláče, y sobre todo vuestra presencia y el acompañarnos. ale najmä vaša prítomnosť tu, že sme tu mohli spoločne byť. Llevaremos vuestro cariño a España. Vašu tú láskavosť si odnesieme až do Španielska. El tema de hoy es un tema muy denso. Dnešná téma je veľmi hutná. Parece mentira que pueda haber tantísima información en la Biblia. Môže sa zdať až klamlivé, že až toľko informácií môže byť v Biblii. El tema de hoy nos atañe directamente a nuestro tiempo. Dnešná téma bude hovoriť priamo o našom čase, našej dobe. Porque vamos a analizar la historia de la Revolución Francesa Budeme hovoriť o francúzskej revolúcii y cómo eso nos afecta hasta nuestros días. a ako to ovplyvňuje až našu dnešnú dobu. Estamos viviendo un breve tiempo antes de que el rey del norte vuelva a caer sobre este mundo y dominarlo todo. A sme krátko pred tým časom, keď král severu vpadne a bude ovládať tento svet. Así es que quiero mostraros cuál es la estructura que vamos a seguir. A teraz najskôr vám ukážem štruktúru, ktorú budeme nasledovať. Cuando yo estudié profundamente este capítulo, Keď som do hĺbky študoval túto kapitolu, me di cuenta que había algo que no cuadraba, uvedomil som si, že niečo tam nesedí. porque el versículo 40, solo la mitad del pequeño versículo 40, Lebo iba prvá časť 40. verša, según nuestra interpretación teológica, era la única parte de todo el capítulo 11 de Daniel que hablaba de la Revolución Francesa. lebo iba tá jedna malá časť, podľa našej interpretácie adventistickej, hovorila o období, keď bola francúzska revolúcia. Pero Elena de White dedica en el conflicto de los siglos un capítulo y más a la Revolución Francesa. Ale sestra Whiteová vo Veľkom spore venuje celú kapitolu, respektíve ešte trocha viac francúzskej revolúcii. Por otro lado, Daniel todo el rato está preguntándole al ángel que quiere saber sobre el tiempo del fin. Quiero saber sobre el tiempo del fin. A Daniel sa každú chvíľu aniela pýta, ja chcem vedieť o dobe konca, chcem vedieť, čo bude na konci. Y es muy interesante que el ángel pierde un montón de versículos del 5 al 12 para explicar todo el periodo intertestamentario. A vyzerá to tak, ako keby aniel strácal čas a vysvetľuje od 5. do 20. verša o tom období medzi starým a novým zákonom. Y solo está explicando el conflicto entre el rey griego de los seleucidas con la dinastía griega de los Ptolomeos. A iba vysvetľuje tú dynastiu Seleukovskú a Ptolomejovskú. Y mi pregunta es, ¿y eso qué le aporta al pueblo de Dios? A kráľa juhu a kráľa severu. A čo to má dočinenia s Božím ľudom? ¿De qué nos importan las guerras entre un rey griego y otro rey griego? Prečo nás má zaujímať boje medzi kráľom severu a juhu, medzi Grékmi? Porque la Biblia siempre tiene una máxima y es que no dice nada que no afecte al pueblo de Dios. A Biblia nikdy nehovorí niečo, čo by nemalo ovplyvniť Boží ľud. Así es que después de mucho estudiar, de mucho analizar, de mucho intentar ver cómo cuadraba el capítulo 11, A tak keď som veľa študoval, veľa analyzoval, snažil som sa nejak to tam pochopiť, 11. kapitolu, el Señor me mostró esta estructura que estáis viendo aquí. Pán mi ukázal túto štruktúru, ktorú tu vidíte. Porque yo vi que en el versículo 40 el sur vence al norte. A v 40. veršu som videl, ako juh porazí sever. Y que de los versículos 5 al 12 atacara quien atacara, el sur siempre vencía al norte. A vo veršoch od 5 do 12
nech ktokoľvek útočil, vždycky juh porazil sever. Luego, en la segunda mitad del versículo 40 hasta el versículo 43, primera parte, las cosas cambian y el norte vence al sur. A potom od druhej časti 40. verša až po prvú časť 43. verša sa to otočí a sever porazí juh. Y entonces me di cuenta que también del versículo 13 al versículo 20, el norte siempre vence al sur. A podobne od 13. do 20. verša sever vždycky poráža juh. Finalmente, del versículo 21 al 35, que es lo que estuvimos viendo ayer, A napokon tretia časť od verša 21. po 35. to, čo sme videli včera. el norte domina al sur y se convierte en su aliado. Sever poráža alebo odvláda juh a stávajú sa spojencami. Y lo mismo ocurre en los versículos 43 al 45, en el tiempo del fin, donde el norte finalmente domina al sur y se convierte en aliados. A to isté sa deje na konci času od 43. verša po 45. Sever ovláda juh a stávajú sa spojencami. Y en el centro de ese paralelismo, como haciendo de bisagra, A medzi tými dvomi časťami, ako keby nejaké spojenie, tenemos los versículos 36 al 39, máme verše 36 až 39, que me explican las características del papado, que es el rey del norte. ktoré vysvetľujú charakteristiky kráľa severu, čo je pápežstvo. Características que tuvo en el periodo de 1260 años, que vemos en el lado histórico. A to sú charakteristiky, ktoré boli počas 1260 rokov, čo je tá ľavá strana, historický konflikt. Y son las mismas características que va a seguir teniendo en el lado escatológico. A to tie isté charakteristiky bude mať aj v eschatologickom konflikte. Así es que me di cuenta que del versículo 40 al 45 realmente era un esquema. A tak som si uvedomil, že od verša 40 po 45 je to vlastne schéma. Un esquema que resumía a toda velocidad los eventos del tiempo del fin. Schéma, ktorá veľmi stručne a rýchlo zhrňa dobu konca. Pero la explicación histórica amplia a ese esquema Ale historické, dlhšie, podrobné vysvetlenie tejto schémy se me daba en la parte histórica je v historickej časti y el paralelismo se producía entre las victorias o derrotas entre el rey del norte y el rey del sur. a tá paralela je tam, kto koho poráža, sever respektíve juh. Así es que recordemos que el rey del sur es el poder político ateo. A tak si spomeňme, že Poder político. Král juhu je politická mocnosť. Y el rey del norte es el poder religioso que se opone a Dios. A král severu to je náboženská moc, ktorá sa stavia proti Bohu. Pero no solo podemos ver el paralelismo en quién gana a quién. Ale paralelizmus nie je len o tom, kto poráža koho. Cuando estudiamos en el hebreo original esos textos, Keď tieto texty študujeme v hebrejčine, v origináli, descubrimos que hay unas palabras clave všimneme si, že sú tam nejaké kľúčové slová en hebreo v hebrejčine que aparecen en aquel lado y en este lado la misma palabra. a na obidvoch stranách, vpravo aj vľavo, je to isté slovíčko. Así es que hasta que la misma palabra se produce de nuevo en los dos lados, yo no puedo cambiar el paralelismo. A tak, až kým sa neobjaví znova to isté slovo na druhej strane, tak ja nemôžem zmeniť ten paralelizmus. Os voy a poner un ejemplo. Uvidíte príklad. Ahí tenéis cómo comienza el versículo 5 al 12. A tak tam máme, ako začína verš 5, v tej stati od 5 do 12. En hebreo aparece el término ques sanim. A v hebrejčine kes sanim. Significa el final de los años. A znamená nakoniec rokov. Pero mirad cómo comienza el 40, primera parte. A všimnite si, ako začína prvá časť 40. verša. Aparece et quest, el final del tiempo. A tam je et kes na konci času. Así es que veis que el término quest en hebreo está en los dos lados. A tak vidíte, že to slovíčko kes
je na obidvoch stranách. Y ya no encuentro ninguna palabra idéntica en los dos lados A na obidvoch stranách už nenachádzam znova to isté slovo, hasta que llegamos al versículo 13, až kým neprídeme do 13. verša. donde aparece el término Melech Hasapón. A tam je slovíčko Melek Hasapon. Y fijaros que en el otro lado aparece el mismo término. A na druhej strane opäť máme slovné spojenie Melek Hasapon. En ambos lados se está refiriendo al rey del norte. Na obidvoch stranách to znamená král severu. Pero no solo el término hebreo está diciendo lo mismo. Ale nie len hebrejské slovíčko hovorí to isté. Dice en la parte del versículo 13, después de varios años vendrá rápidamente con un gran ejército y con muchas riquezas. A v 13. verši tam je napísané: po niekoľkých rokoch pritiahne s veľkým vojskom, s mnohým majetkom. Y en este lado de aquí, en el tiempo del fin, A vpravo, v čase pre dobu konca, dice que después de varios años el rey del norte viene con ejército. po niekoľkých rokoch príde s vojskom alebo s vozmi. Ese ejército está representado por carros y gente de a caballo. To vojsko je predstavené s vozmi a s jazdcami. Y las muchas riquezas está representada por las muchas naves. A mnohé bohatstvo je znázornené loďami. Si seguimos adelante, Ak pokračujeme ďalej, tendríamos también que el paralelismo continúa en lo que sigue diciendo. a ďalej pokračuje ten paralelizmus, tak ako ďalej hovorí. Fijaros que en el lado histórico dice que el rey del norte levantará, tomará, entrará, levantará y tomará. A na ľavej strane príde, nasype a zaujme. Y en el lado escatológico dice entrará, inundará y pasará. A na pravej strane, kde je eschatologický konflikt, je príde, zaplaví a prejde. Así es que en un lado me está mostrando la invasión imparable del rey del norte. Čiže na jednej strane prichádza nejaká invázia kráľa severu Y el sur pues no puede pararlo. a juh ho nemôže zastaviť. Y finalmente vemos como el papado en este lado escatológico hace alianzas con otras ideologías religiosas. A na pravej strane vidíme, ako pápežstvo uzatvára spojenectva s inými náboženskými Y ideológiami. mediante esas alianzas él puede vencer y entrar en esas tierras. A skrze tieto spojenectva on môže poraziť a vytvárať tie spojenectva. Es interesante que el versículo 16 Je zaujímavé, že verš 16 de la parte histórica v historickej časti dice que entrará la tierra gloriosa, hovorí, že vojde do krásnej zemi, que será consumida bajo su poder, ktorá bude zničená pod jeho mocou, porque hará su voluntad y nadie se le podrá enfrentar. pretože bude robiť podľa svojej vôle a nebude nikoho, kto by obstal pred ním. Está hablando de la Roma pagana. Hovorí o rímskej pohanskom ríše, pohanskom Ríme. La misma frase se repite en este lado. A po pravej strane je presne to isté. En el versículo 41 dice que el papado entrará a la tierra gloriosa también, Vo verši 41 hovorí, príde do krásnej zeme con los mismos términos hebreos, s rovnakými hebrejskými výrazmi y dice que muchos del pueblo de Dios caerán bajo la apostasía, a hovorí, že mnohí z Božieho ľudu odpadnú, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y los hijos de Amón. ale títo uniknú z jeho ruky, Edom a Moab a prvotina synov Amonových. Mañana en el culto veremos un poco qué significa eso. Zajtra počas doobedňajšej pobožnosti trocha uvidíme, čo to znamená. Así es que veis que hay palabras clave y frases enteras que se repiten en un lado y en otro, Vidíte, že sú tam kľúčové slovíčka, dokonca celé vety, ktoré sa opakujú creando un paralelismo que lo ha formado el propio ángel. a tak vytvárajú paralelizmus, ktorý vlastne bol vytvorený samotným anielom. Así es que yo no puedo interpretar como yo quiera, sino como él ha establecido. Nemôžem to teda vykladať tak, ako chcem, ale tak, ako to aniel určil. Esta noche solamente vamos a estudiar la parte que está encuadrada en rojo. Dnešný večer budeme študovať iba tú časť, čo je vyznačené červeným. Veréis que hay tal cantidad de historia en esos versículos Uvidíte, že iba v tých veršoch je toľko histórie, que yo solo voy a dar una pequeñísima parte de la historia. že ja vám ukážem iba veľmi maličkú časť
Solo dejín. para que conozcáis la historia, para que veáis cómo se continúa. Aby ste videli kúsok histórie, aby ste vedeli, ako ďalej pokračovať. Pero si estudiáis esos relatos en libros de historia profundos, veréis que hay cosas fascinantes. Ale ak budete študovať ďalej v historických knihách, uvidíte, aká úžasná je história. Así es que vamos a ver cómo toda la historia de la Revolución Francesa está en los versículos del 5 al 12 del periodo intertestamentario. A tak uvidíme, ako francúzska revolúcia je zahrnutá v tých veršoch 5 až 12 v tom intertestamentálnom období. Porque de alguna manera los versículos 5 al 12 serían el tipo y el antitipo sería el versículo 40a. Pretože verše 5 až 12 sú typom a verš 40, prvá časť, je antitypom. Y lo que une el tiempo del periodo intertestamentario con el tiempo del fin, lo que lo une, A tak to, čo spája intertestamentálne obdobie a čas konca, es el título Rey del Norte y Rey del Sur. je to tie slovné spojenia král severu a král juhu. Que cuando las realidades geográficas han desaparecido y esos reyes griegos han desaparecido hace muchos siglos en la historia, A tak keď geografické skutočnosti zmizli a králi grécky už neexistovali, los mismos títulos vuelven a aparecer en el tiempo del fin, rovnaké tituly sa objavia v dobe konca. pero ya no bajo realidades geográficas, Ale nie už na základe historických skutočností, geografických skutočností, sino que de alguna manera se reproducen las ideologías religiosas y filosóficas que llevaron a esos reyes, o que ale tie llevaron a esos myšlienky reyes. alebo ideológie sa budú opakovať, tie myšlienky, ktoré mali títo králi. Así es que ahí tenéis el versículo 40, A tak tu máme verš 40. lo leemos. Na konci času sa stretne v boji s kráľom juhu. Así es que veis, es un versículo muy cortito. Ako vidíte, je to veľmi krátky verš. ¿Y cómo es posible que aquí se me esté explicando toda la Revolución Francesa? A ako je možné, že tuto sa mi vysvetľuje celá francúzska revolúcia? Solo está explicándome cómo en el tiempo del fin, después de 1260 años en el que el rey del norte dominó al rey del sur, Iba sa mi vysvetľuje, ako po 1260 rokoch, keď král severu ovládal kráľa juhu, finalmente al final del tiempo el rey del sur consiguió dominar al rey del norte. a napokon kráľ juhu dokázal ovládnuť kráľa severu. El tiempo del fin se inicia en 1798, Koniec času alebo doba konca začína v roku 1798. cuando el general Berthier, como tenéis ahí, invade el Vaticano. Tak ako to máte napísané v ľavej časti, keď generál Berthier vtrhol do Vatikánu Y se llevó al Papa Pío VI preso a Francia. a zobral Pia VI ako väzňa do Francúzska. Así es que ahí terminaron los 1260 años de poder papal. A tam skončilo 1260 rokov moci pápežstva, Que se habían iniciado en el 538 con la caída del poder de los ostrogodos. a to tá moc pápežstva začalo v roku 538 pádom Ostrogótov. Que era el reino bárbaro que dominaba Roma. To bol král, ktorý ovládal Rím. Y desde esta fecha hasta hoy, el rey del sur mantiene su dominio sobre el rey del norte. A odvtedy, od začiatku doby konca, kráľ juhu ovláda kráľa severu. Cuando nosotros ponemos en paralelo el versículo 5 del otro lado, A keď k tomu dáme 5. verš a vidíme tú paralelu, ese versículo dice: ten verš hovorí: zmocnie kráľ juhu, ale jedno z jeho kniežat bude silnejšie ako on a bude panovať. Jeho vláda bude nesmierna. el versículo 5 es como un microresumen que me está resumiendo la historia que luego me va a desgranar el resto de versículos. 5. verš je ako keby zhrnutie alebo nejaký súhrn to, čo mi ďalej bude vysvetľované do detailov, do každého zrnka. En esta época de la Revolución Francesa, V tomto období francúzskej revolúcie recordemos que el rey del norte es el poder religioso, stále majme na pamäti, že král severu je náboženská mocnosť y el rey del sur el poder político. a král juhu je politická moc. En el tiempo de la Revolución Francesa hubo 4 grandes poderes en lucha. V čase francúzskej revolúcie boli 4 veľmoci, ktoré bojovali. Estaba el papado, que es el rey del norte, Pápežstvo, čo je král severu, pero luego había 3 reyes del sur.
a potom boli traja králi juhu. Una era la monarquía del antiguo régimen. Prvé bolo monarchia starého režimu. La monarquía del antiguo régimen es el nombre que le dan los historiadores y que le dieron los revolucionarios a una monarquía europea supeditada, es decir, completamente dominada por el papado. A monarchia starého režimu, to historici používajú tento názov, aby označili európske monarchie, ktoré boli podriadené pápežstvu. Luego tenemos la propia Revolución Francesa, que es un rey del sur. A potom máme samotnú francúzsku revolúciu, čo je kráľ juhu. Y finalmente tenemos un personaje sin el cual la Revolución Francesa no habría podido expandirse a toda Europa, que es Napoleón. A potom máme samotnú osobu Napoleona, bez ktorého by sa revolúcia nemohla rozšíriť po Európe. Así es que si volvemos al texto que estábamos mirando, a teda keď sa vrátime k textu, ktorý sme predtým videli, ese texto nos dice algo muy interesante. Ten text nám hovorí niečo veľmi zaujímavé. Dice, se hará fuerte el rey del sur. Zmocnie kráľ juhu. Pero uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. Ale jedno z jeho kniežat bude silnejšie ako on a bude panovať. Jeho vláda bude nesmierna. Fijaros que el texto nos habla de un príncipe del rey del sur. A hovorí, že jedno z kniežat kráľa juhu. Es decir, es alguien que surge o depende del rey del sur. Je to niekto, kto vzniká, alebo sa objavuje, alebo závisí od kráľa juhu. Pero que finalmente termina haciéndose más fuerte que el rey del sur. Ale napokon sa stane silnejším než kráľ juhu. Así es que si interpretamos que ese rey del sur que aparece ahí es la Revolución Francesa, a tak keď kráľ juhu je francúzska revolúcia, hubo un personaje que surgió de la Revolución Francesa bola nejaká osoba, ktorá povstala z francúzskej revolúcie y que usó la Revolución Francesa para sus propósitos. Bol tam niekto, kto využil francúzsku revolúciu pre svoj úžitok. Y este fue Napoleón. A to bol Napoleón. Pero la pregunta es, el texto dice que se hizo más fuerte que el rey del sur. Ale tam je napísané, že sa stal silnejším ako kráľ juhu. Y es muy discutible que Napoleón se hiciera más fuerte que la Revolución Francesa. A je veľmi diskutabilné, či Napoleón sa stal silnejším ako francúzska revolúcia. Porque Napoleón murió, pretože Napoleón zomrel, pero los efectos de la Revolución Francesa siguen hasta nuestros días. Ale dôsledky francúzskej revolúcie sú až do dnešných dní. Pero si interpretamos que el rey del sur, al que menciona ahí el versículo 5, es la monarquía del antiguo régimen que estaba supeditada al papado, ale ak to zoberieme tak, že kráľ uno de los príncipes es monarquía, ¿sí? No, si interpretamos que el rey del sur es la monarquía del antiguo régimen, ak kráľ juhu je monarchia starého režimu, que es una monarquía que está supeditada al papado, que está dominada por el papado. A táto monarchia je podriadená pápežstvu. Es interesante que Napoleón provenía de una familia noble de las monarquías del antiguo régimen. Je zaujímavé, že Napoleón pochádzal z monarchie starého režimu. Su padre era conde. Jeho otec bol grof. Y era una familia muy católica. Boli veľmi katolická rodina. Realmente Napoleón era un príncipe del antiguo régimen. Naozaj Napoleón bol kniežaťom starého režimu. Pero Napoleón abrazó las ideologías revolucionarias. Ale Napoleón zobral ideológie francúzskej revolúcie. Y finalmente luchó codo con codo. A napokon bojoval bok po boku. Contra la monarquía del antiguo régimen y contra el papado. Proti režimu starej monarchie a proti pápežstvu. Así es que realmente Napoleón fue un príncipe que surge del rey del sur monárquico. A tak naozaj Napoleón bol kniežaťom kráľa juhu, čo je monarchia starého režimu. Él sueña con convertirse en un rey. On sníva o tom, že sa stane kráľom. Pero la pregunta es cómo se hizo más fuerte que la monarquía del antiguo régimen. Ale otázka je, ako sa stal silnejším ako monarchia starého režimu. La respuesta es muy sencilla. Odpoveď je jednoduchá. Porque la monarquía del antiguo régimen estaba dominada por el papado. Pretože monarchia starého režimu bola podriadená pápežstvu. Por eso Daniel 2 dice que la unión entre el barro y el hierro en parte era fuerte, pero en parte era débil. A preto v Danielovi 2. kapitole to spojenie hliny a železa na jednej strane bolo silné, na druhej slabé.
Así es que cómo Napoleón pudo ser más fuerte que la monarquía del antiguo régimen de donde él salía. A teda ako Napoleon mohol byť silnejší ako monarchia starého režimu, odkiaľ pochádzal? Porque gracias a la Revolución Francesa él quitó de en medio al papado. Pretože vďaka francúzskej revolúcii on dal preč pápežstvo. Y automáticamente él dominó al papado. A tak on potom dominoval pápežstvu. Así es que por ese hecho él fue mucho más fuerte que la monarquía del antiguo régimen. A preto on bol silnejší ako monarchia starého režimu. Por lo tanto, si lo leemos con las palabras que nos ayudan a entender este texto ahora, después de haberlo explicado, ahí tenéis a Napoleón. Tu je Napoleon a potom ďalej prečítame texty, ktoré nám to pomôžu. El texto diría eso. A tu je napísané: zmocnie král juhu, čiže monarchia starého režimu, ale jedno z jeho kniežat, teda Napoleon Bonaparte, bude silnejšie ako on a bude panovať, jeho vláda bude nesmierna. Así es que veis que está haciendo un resumen de la historia que va a ocurrir a continuación. A tak vidíte, že toto je nejaké zhrnutie tých dejín, ktoré budú popísané. Después de hacer este resumen, el versículo 6 va a hacer una recapitulación desde el pasado muy rápida. A teda, keď skončí toto zhrnutie, verš 6 začína s opakovaním. Me quiere explicar cómo el rey del sur se hizo fuerte. Hovorí mi, ako král juhu sa stal silným. Así es que el versículo 6 dice: A tak 6. verš hovorí: po niekoľkých rokoch sa spoja. Dcéra kráľa juhu príde za kráľom severu, aby urobila dohodu. Dice al final de los tiempos o al final de los años. Hovorí po niekoľkých rokoch alebo na konci rokov. Harán alianza la hija del rey del sur. Sa spoja dcéra kráľa juhu. Quiere decir que me está hablando de una nación que surge en la división del Imperio Romano. Teda hovorí mi o národe, ktorý vzniká pri rozdelení Rímskej ríše. Es una hija en singular. Je to dcéra v jednotnom čísle. Y por lo tanto me está hablando de una sola nación. A teda hovoríme iba o jednom národe. Dice que esta hija vendría al rey del norte. Hovorí, že táto dcéra príde za kráľom severu. Que es el papado en ambos lados. Čo je pápežstvo. Para hacer la paz. Aby spravila dohodu alebo mier. La pregunta es ¿cuándo ocurrió esto? Otázka je, kedy sa to stalo. ¿Y qué nación es esta hija que aparece aquí? A ktorý národ je táto dcéra? Bueno, pues vais a descubrir que esta nación es Francia. A tak uvidíte, že tento národ je Francúzsko. Esta nación, Francia, la hija del rey del sur, a táto dcéra, Francúzsko, dcéra kráľa juhu, es la nación de los francos, que fue la primera que hizo una alianza con el papado. Je to kráľovstvo Frankov, ktorí spravili prvú dohodu s pápežstvom. Ya os conté ayer la historia de Clodoveo. Už včera som vám rozprával príbeh Clovisa. Y cómo él se convirtió al cristianismo. Ako on sa stal kresťanom. Pues este hecho está señalado aquí. A tá udalosť je tu označená. Y vais a ver cómo esta hija que aparece aquí es Francia. A uvidíte, ako táto dcéra je Francúzsko. Pero no lo digo solo yo. Ale nehovorím to len ja. Vais a leer cómo Juan Pablo II dice que Francia es la hija primogénita del papado. Uvidíte, ako Jan Pavel II hovorí, že Francúzsko je prvorodená dcéra pápežstva. Estas alianzas que cita aquí, toto spojenectvo, ktoré je tu uvedené, es la misma palabra que aparece en el capítulo 2 cuando dice que el barro hizo alianzas con el hierro. Tá dohoda, alebo to spojenectvo, to isté slovíčko, ktoré tu je spojenie hliny a železa v Danielovej 2. kapitole. Así es que las naciones que eran los trozos de hierro y el barro cocido de alfarero hicieron alianzas entre ellos. A teda kúsky železa, teda národy sa spájajú s hlinou a vytvárajú spojenectvá. Esta alianza se va a iniciar en el 508 después de Cristo. A toto spojenectvo začína v roku 508 po Kristovi. Con la conversión de Clodoveo, el rey de los francos, al cristianismo. Keď sa Clovis obracia a stáva sa kresťanom. Por eso esas naciones que estaban en guerra constantemente, porque ellos eran arrianos y el papado era cristiano, estaban en guerra con él. A tieto národy boli stále v nepriateľstve s pápežom, pretože tieto národy boli ariáni, tak ako sme včera hovorili, a bojovali s pápežom. A través de la alianza con Clodoveo hicieron la paz.
Vďaka spojenectvu alebo dohode medzi Clovisom začína obdobie pokoja. Pero vais a ver un cuadro católico que explica esta profecía al detalle. A uvidíte katolický obraz, ktorý to vysvetlí do detailov. Este cuadro es católico. Tento obraz je katolický. Y ahí abajo en el cartel dice: Francia quedará siempre unida a la sede de Pedro a pesar de las sectas impías. A tam hovorí, Francúzsko vždycky zostane zjednotené so sídlom Petra napriek zlým sektám. Fijaros, vamos a interpretar un poco esta imagen. Troška vysvetlíme tento obraz. Ahí, escondido en las tinieblas, tenéis a Satanás. Tam v hmle vidíte Satana. Fijaros que está cogiendo la falda de esta mujer. Vidíte, že tam drží tú sukňu tej ženy. Está intentando impedir que la mujer suba a darle la mano al Papa. Snaží sa, aby tá žena nevyšla hore a nedala ruku pápežovi. Fijaros que el Papa está arriba y la mujer está abajo subiendo por unas escaleras. Všimnite si, že pápež je hore, žena je dole a snaží sa výjsť hore schodmi. Esto muestra quién domina a quién. Toto ukazuje, kto má nadvládu nad kým. El que está arriba es el que domina al que está abajo. Ten, kto je hore, má nadvládu nad tým dole. Así es que esta mujer representa a Francia. A teda táto žena reprezentuje Francúzsko. Fijaros que en la mano tiene la espada. Všimnite si, že v ruke má meč. Que es el símbolo del poder político. To je symbolom politickej moci. Y con la otra mano le está dando la mano al Papa. A druhou rukou sa drží pápeža a podávajú si ruky. Eso significa que está haciendo una alianza con él. To znamená, že vytvára spojenectvo s ním. Francia quiere formar parte de la gran Roma gloriosa de la cual el Papa es el guardián. Francúzsko chce vytvoriť spojenectvo so slávnym Rímom, a predstaviteľom čoho je pápež. ¿Y cuáles son los reyes que representan a esta mujer? A ktorí sú králi, ktorí reprezentujú túto ženu? Fijaros que allí ellos han puesto a Clodoveo como el primero. Tam vidíte meno Clovis, Carlomagno, Karol Veľký, San Luis, svätý Ľudovít, Juana de Arco. Jana z Arku. Así es que todos esos reyes representan a esa mujer. Všetci tí králi predstavujú tú ženu. O al revés, esa mujer está representada por todos esos reyes. Alebo naopak, tá žena predstavuje všetkých tých kráľov. Y es muy interesante que Francia es un nombre femenino. A je zaujímavé, že Francúzsko vo francúzštine je ženského rodu. Los franceses la llaman la Francia. Francúzi volajú krajinu La Francia, ako tá Francúzsko. Se están refiriendo a una mujer. Pretože sa odvolávajú na ženu. Y es muy interesante que la Revolución Francesa representó su propia revolución con una mujer semidesnuda. A samotná revolúcia francúzska predstavovala francúzsku ženu takú polonahu. Una mujer que empuñaba la bandera francesa y la bandera de la libertad. Ktorá mala vlajku francúzska a vlajku slobody. Y esa mujer está pisoteando a todos sus enemigos del antiguo régimen. A tá žena stúpa po nepriateľoch starého režimu. Y el papado también representa a Francia como una mujer. A pápežstvo tiež znázorňuje Francúzsko ako ženu. Pero esto no es una novedad, porque en toda la Biblia representa a las grandes ciudades o países por mujeres. Ale to nie je nič nové, pretože v Biblii žena reprezentuje národy alebo národy. Cristo se casa con la Nueva Jerusalén, que es una mujer. Národy alebo mesta. A Ježiš sa tiež ožení so ženou Novým Jeruzalémom. Y Babilonia está representada por una mujer ramera. A Babylon tiež je ako žena neviestka. Y es que en la cultura antigua se consideraba que las ciudades eran mujeres porque generaban gente. A v staroveku sa mesta považovali za ženy, pretože z nich vychádzali ľudia. Es muy interesante que cuando el Papa Juan Pablo II, por primera vez en la historia, después de muchos siglos, pisó Francia. A je zaujímavé, že Ján Pavol II, keď vchádza na Francúzsko, keď tam prichádza, nada más poner su pie en el aeropuerto de Le Bourget, po nejakých tých dlhých rokoch, keď prichádza na letisku v Bourget, las primeras palabras que él pronunció, keď vstúpi na zem, prvé slova, ktoré hovorí, él dijo: Francia, la hija primogénita del Papa. Hovorí Francúzsko, prvorodená dcéra pápežstva. Eso lo tenéis en internet. To nájdete na internete. Si buscáis la misa que él dio en Le Bourget
el 1 de junio de 1980, ahí aparece todo el discurso. Ak to nájdete na internete, keď budete hľadať jeho príhovor v Burže 1. júna Y él dice que 1980. Francia es la hija primogénita porque es la primera de las potencias europeas que se rindió a hacer una alianza con él. A hovorí, že je prvorodená dcéra, pretože to bola prvý národ alebo prvá národnosť, ktorá sa mu podvolila z európskych národov. Así es que primero Clodoveo, del 466 al 511, A prvý bol teda Klodobeos od roku del 466 al 511, 476 až 511 con la dinastía de los Merovingios, s dynastiou Merovingov y luego Carlomagno, a potom Karol Veľký del 742 al 814, od roku 749 po 814, con la dinastía de los Carolingios, dynastia Karolingov, se convirtieron en los dueños de Europa a oni sa stali majiteľmi Európy y en los garantes del poder papal en Italia. a garantmi moci v Taliansku. Ahí tenéis cómo el Papa está coronando a Carlomagno Tu vidíte, ako pápež korunuje Karola Veľkého. en el año 800 V roku 800 y lo proclamó Imperator et Augustus, a vyhlásil ho za Imperator et Augustus con lo cual le estaba dando el mismo título que tenían los césares romanos. a tým mu dal titul rovnaký, ako mali rímski cisári. Porque tanto el sueño del rey del sur como el del rey del norte Pretože snom kráľa severu aj kráľa juhu ha sido volver a construir el increíble imperio romano bolo vytvoriť opäť rímsku ríšu, en el esplendor que tenía en la época de Octavio Augusto César. takého lesku, ako mala, keď vládol Augustus. Así es que los dos buscan el dominio mundial de la tierra. A teraz obidvaja chcú nejakú nadvládu na svetom. Y fijaros que el nuevo estado que crearon, el nuevo estado el imperio que inició Carlomagno, A teda nová ríša, ktorú založili, ktorú mal Karol Veľký, le dieron el título de Sacro Imperio Romano Germánico. a nazvali meno tohto nového štátu sa nazýva Svätá rímska germánska ríša. Así es que veis que emplean los mismos títulos. Vidíte, že používajú rovnaké tituly, rovnaké názvy. Solo añadieron la palabra sacro delante, Iba tam doplnili názov Svätá. porque es la palabra que indica que era un imperio cristiano, dominado por el Papa. A to indikuje alebo naznačuje, že to bola kresťanská ríša pod nadvládou pápeža. Pero mirad cómo continúa el texto. Ale pozrite, ako ďalej pokračuje text. Ale nezadrží v sebe sily ramena, ani neobstojí on, ani jeho reme. Así es que dice que algo va a ocurrir porque ella, la Francia monárquica, no va a poder retener la fuerza de su brazo. A teda hovorí, že niečo sa stane, pretože ona, Francúzsko, neudrží v sebe sily. Algo va a ocurrir que va a romper la alianza y este brazo que veis aquí va a tener que soltarle la mano. Niečo sa stane, neudržia to spojenectvo a bude sa tou rukou musieť pustiť. Y además el texto anuncia que ni permanecerá él, que es el papado, A neobstají ani on, čo je pápežstvo, ni su brazo, que es la alianza Iglesia-Estado. ani jeho ruka, ktoré je spojenie cirkev, štát. ¿Qué iba a ocurrir? Čo sa stane? Lo podemos ver en este segundo cuadro. Tu vidíme na druhom obrázku. Aquí tenemos a las dos mujeres. Tu vidíme dve ženy. Una es la Francia monárquica Prvá vľavo je monarchické Francúzsko, del antiguo régimen supeditada al papado, monarchia starého režimu, ktorá bola podvolená pápežstvu. y aquí tenemos a la nueva Francia, A tu máme nové Francúzsko, la Francia revolucionaria que está pisoteando. Estos que veis aquí, es esta Francia de aquí. Estos están todos muertos aquí. to je nové Francúzsko, revolučné Francúzsko, ktoré stúpa po tom starom režime. Así es que la Francia revolucionaria mató a la Francia del antiguo régimen. Čiže revolučné Francúzsko zabilo monarchické Francúzsko. Realmente es la lucha a muerte entre dos mujeres. Je to boj na život a na smrť medzi dvomi ženami. Y uno puede decir, bueno, ¿y cuál es la historia que había en el periodo intertestamentario sobre esto? A niekto si môže povedať, a aká história, aké dejiny boli
v intertestamentálnom období. También es la lucha entre dos mujeres a muerte. Tiež bol boj medzi dvomi ženami. Boj na život a na smrť. Dos mujeres casadas con el mismo hombre. Dve ženy vydaté za rovnakého muža. Vamos a verlo brevemente para que veáis cómo funciona la tipología. V krátkosti to uvidíme, aby ste videli, ako funguje typológia. Vamos a interpretar el texto, el versículo 6, en el periodo intertestamentario. Budeme vysvetľovať 6. verš v intertestamentálnom období. Po niekoľkých rokoch sa spoja. Dcéra kráľa juhu príde za kráľom severu, aby urobila dohodu. Así es que al cabo de años harán alianza la hija del rey del sur, que es Berenice. A teda po niekoľkých rokoch sa spoja dcéra kráľa juhu, čo je Berenika. Hicieron una alianza y entonces Antíoco II Teos. A teda Antiochus II Teos, ktorým spravila spojenectvo. Es muy curioso que Antíoco significa el que se opone. Zajímavé, že Antiochos znamená ten, kto je proti. Y Teos significa Dios. A Teos je Boh. Así es que esta mujer se casó con un hombre que se llamaba el que se opone a Dios. Čiže táto žena sa vydala za niekoho, ktorého meno znamená niekto, kto je proti Bohu. Un título muy interesante para el papado. Zajímavý titul pre pápežstvo. Así es que hicieron una alianza. Este hombre repudió a su primera mujer, Laodicea. Teda sa spojili a tento muž odvrhol prvú ženu, Laodiceu. Y se casó con la hija del rey del sur, Berenice. A oženil sa s dcérou kráľa juhu, Berenikou. Pero el texto dice, pero ella, Berenice, no podría retener la fuerza de su brazo. Ale tam hovorí text, Berenika nemôže udržať, Berenice, ahí está. ale nezadrží v sebe sily ramena. Dice, ni permanecerá él, Ani neobstojí on, ani jeho reme. ¿Qué ocurrió? Čo sa stalo? Pues lo que ocurrió es que murió el padre de Berenice. Stalo sa to, že zomrel otec Bereniky. Entonces Antíoco II Teos A teda- pensó que ya no había peligro. A teda Antiochus II Teus si myslel, že už žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Así es que dejó a Berenice en Alejandría A tak nechal Bereniku v Alexandrii y él se volvió a su reino a on sa vrátil do svojho kráľovstva. y allí estaba su antigua mujer. A tam bola jeho bývalá žena. Y su antigua mujer se reconcilió con él de nuevo. A ona sa s ním zmierila, Pero antes de que toda la reconciliación tuviera lugar, ella le dijo, tienes que firmar unos papeles. ale skôr ako sa nejak uzmierili, ona mu povedala, musíš podpísať nejaké papiere. Y le dijo, el hijo que has tenido con Berenice no va a ser el rey. A tam bolo napísané, že toho syna, ktorý má s Berenikou, nebude kráľom. El rey va a ser mi hijo. Kráľom bude môj syn. Entonces Antíoco estuvo de acuerdo Antiochos súhlasil. y hicieron un gran banquete. Un gran banquete A tak spravili veľkú oslavu, para celebrar el acuerdo. aby oslávili túto dohodu. Pero esta mujer no olvidó. Ale táto žena nezabudla. Así es que ella puso veneno en la comida de Antíoco A tak ona otrávila jedlo Antiochovi y lo mató. a zabila ho. Así es que ella cogió los ejércitos de Antíoco A tak zobrala vojska Antiocha y los mandó a que fueran a matar a Berenice. a tak tie vojska poslala, aby šli zabiť Bereniku. Por eso dice el texto, continúa diciendo, A preto ďalej text hovorí, bude vydaná ona, jej sprievodcovia, jej syn i ten, ktorý jej bol oporou. así es que Berenice fue asesinada. A tak Berenika bola zavraždená Los que la apoyaban eran los egipcios, quiere decir el rey del sur. a teda tí, čo ju podporovali, boli Egypťania, También asesinaron a su hijo. kráľ Juhud a takisto zavraždili aj jej syna. Y el texto dice, y todos los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. A všetci, ako text hovorí, všetkých, ktorí jej boli oporou. ¿Qué significa esto en la Revolución Francesa? Čo toto znamená vo francúzskej revolúcii? Pues ahí lo tenéis. Tuto máme. Porque será entregada a ella, Francia, Bude odovzdaná, vydaná ona, la Francia Francúzsko, monárquica del antiguo régimen. monarchické Francúzsko starého režimu. Todos los que habían apoyado a ese régimen hasta ese momento, Všetci jej sprievodcovia, ktorí ju sprevádzali až do toho času, también su hijo, tiež jej syn, el rey
en las monarquías era considerado el hijo de la nación. Syn v monarchických kráľovstvách bol syn toho kráľovstva. Así es que está diciendo también su hijo iban a matarlo. A teda to znamená, jej syna zabijú. Y todos los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. A všetci, ktorí jej boli oporou. Por lo tanto, la revolución eliminó a todo el antiguo régimen, matando a toda la familia real francesa y a todos sus partidarios. Teda revolúcia odstraňuje starý režim a tým, že zabije zabíja francúzsku kráľovskú rodinu a všetkých jej podporovateľov. Ahí tenéis la toma de la Bastilla. A tuto máte dobitie Bastilly. Que fue el inicio de la revolución. To bolo začiatok revolúcie. Y aquí tenéis la ejecución de Luis. A tu máte de Luis XVI, el 21 de enero de 1793. Popravu kráľa Ľudovita XVI. 21. januára 1793. Y María Antonieta también fue guillotinada el 16 de octubre de 1793 en París. A Mária Antoineta bola tiež popravená 16. októbra 1793 v Paríži. Así es que la revolución pensó que había terminado con toda la monarquía del antiguo régimen. A tak francúzska revolúcia si myslela, že zničila všetkých, celú monarchiu starého režimu. Pero mirad lo que dice el versículo 7. Ale všimnite si, čo hovorí 7. verš. Na jej mieste vzíde z jej koreňov výhonok. ¿Lo has leído todo? Leí, pero solo negro. No, todo. Léelo Takže todo. na jeho mieste, teda na mieste trónu monarchického Francúzska, vzíde z jej koreňov výhonok. Teda výhonok z koreňov monarchie Napoleón Bonaparte. Así es que, pero un renuevo de sus raíces. Aquí ¿sí? Teda koreň z jej výhonkov. Está empleando la imagen de un árbol. To je nejaký strom. Como en el tiempo de Nabucodonosor. Ako za čas kráľa Nabuchodonozora. Un árbol que representaba a su monarquía. Strom, ktorý znázorňoval jej monarchiu. Y recordáis que el árbol de Nabucodonosor fue cortado. A pamätáte si, ako strom pri Nabuchodonozorovi bol sťatý. Pero dejaron el tocón en el suelo. Ale nechali peň na zemi. Y de ahí rebrotó. A stade znovu vyklíčil. Y cuando Nabucodonosor se arrepintió, a keď sa Nabuchodonozor činil pokánie, todo su reino le fue devuelto. Celé kráľovstvo mu bolo vrátené. Pues aquí está empleando la misma imagen. A tu je podobný obraz. Está diciendo que de ese árbol cortado de la monarquía del antiguo régimen, teda z toho stromu, ktorý bol sťatý, strom starého režimu, de las raíces, z jeho koreňov. Es interesante que Napoleón venía de la baja nobleza, no era de la alta nobleza ni de la realeza, era de la baja nobleza. Napoleón bol z dolnej šlachty, alebo z dolnej tej vládnucej vrstvy, nebol ani z hornej, ani nebol kráľovského rodu. Así es que por eso dice un renuevo de sus raíces iba a surgir. A preto hovorí, z jej koreňov vzíde výhonok. Y se levantará sobre el trono de Francia. A povstane na trón Francúzska. Esto ocurrió literalmente. A toto sa doslovne stalo. Porque Napoleón llegó a ser primer cónsul con poderes dictatoriales. Pretože Napoleón sa stal prvým konzulom s diktatorskými právomocami. Y él fijó su residencia en el Palacio de las Tullerías. A on zriadil svoju rezidenciu v paláci Tuileries. Que era la residencia tradicional de la monarquía francesa del antiguo régimen. A toto bolo sídlom, štandardným klasickým sídlom francúzského monarchického monarchie. Se sentó literalmente sobre el trono del rey de Francia. Doslovne sadol si na trón kráľa Francúzska. El texto dice se levantará sobre su trono. A tam je napísané, na jeho mieste vzíde. Y solo Napoleón cumple perfectamente esta predicción. Alebo na jeho tróne vzíde. A iba Napoleón naplno a doslovne naplňa toto proroctvo. Así es que el versículo 5 ya nos anunció que sería más fuerte que la monarquía del antiguo régimen. A už predtým nám verše hovorili, že bude silnejší ako predošlý režim. Porque Napoleón quitó de en medio al papado. Pretože Napoleón odstránil pápežstvo. Por lo tanto, Napoleón es interesante que persiguió el poder y la opulencia de los grandes reyes del pasado. A preto je zaujímavé, že Napoleón sa usiloval o moc a bohatstvo veľkých kráľov. Se hizo coronar emperador. Nechal sa korunovať za cisára. Contrajo matrimonio en 1810 con María Luisa. A v roku 1810 sa oženil s rakúskou
vojvodkyňou Máriou Luisou. archiduquesa de Austria de la Casa de los Habsburgo, A ona bola z rodu Habsburgovcov. que era la dinastía real más poderosa de toda Europa. To bolo najsilnejšia kráľovská dynastia v Európe. Él esperaba que de esta manera él podría vincular Mal nádej, že takto by sa mohol napojiť, a sus descendientes con la monarquía directamente. teda jeho syn alebo jeho potomkovia by mohli byť priamo napojení na kráľovský rod. El hijo que nació de este matrimonio en 1811, Syn, ktorý sa narodil z tohto manželstva v roku 1811 Napoleón le otorgó el título de rey de Roma. a Napoleon mu dal titul král Ríma. Así es que veis cómo ellos seguían persiguiendo el sueño de la gran Roma imperial. A vidíte, ako oni išli za tým snom veľkého rímskeho impéria. Mirad lo que sigue diciendo el texto. Všimnite si, čo ďalej hovorí text. Vytiahne s vojskom v singulári, v jednotnom čísle, čo je vojna ideologická a doslovná, vstúpi do pevnosti kráľa Severu. Generál vstupuje do Vatikánu na koni s drakmi v roku 1798 a dokáže na nich svoju moc. Fijaros que aquí el ejército está en singular, Všimnite si, že tak ako sme čítali, vojsko je v jednotnom čísle. es un único ejército, Je to jediné vojsko, que es el ejército de la Revolución Francesa. je to vojsko francúzskej revolúcie. Luego veremos cómo los textos hablan de una multitud de ejércitos que atacan a la Revolución Francesa. Neskôršie uvidíme, ako tam bude množstvo vojska, ktoré napadne francúzsku revolúciu. En 1798 los ejércitos franceses del general Berthier marcharon sobre Roma. A v roku 1798 vojsko podporované, teda vedené generálom Berthierom, napadli Vatikán. Los romanos anhelaban que la revolución llegara a Italia. Rímania túžili potom, aby revolúcia prišla až do Talianska. Así es que los romanos revolucionarios se aliaron con los ejércitos franceses. A teda revoluční Rímania sa spájali s Francúzmi. Y antes de que hubieran entrado en la ciudad, ya declararon a la ciudad república de Italia. A skôr ako už vošli do Ríma, tak oni vyhlásili republiku. Y le dijeron al Papa que renunciara a su soberanía temporal. A povedali pápežovi, nech sa vzdá svojej moci. Ante su negativa lo hicieron prisionero A keďže on odmietol, tak ho zobrali ako väzňa. y primero lo encarcelaron en Siena y más tarde en Valence, en Francia, donde murió. Najskôr ho v Taliansku uväznili a neskôr vo Francúzsku. Es interesante lo que dicen algunos historiadores. Je zaujímavé, čo hovoria niektorí historici. ¿Tú tienes esto traducido? ¿Sí? ¿La podemos leer? Sí, es esa. Áno, tu je. Takže prečítam. V roku 1804 Napoleon prinútil pápeža korunovať ho za cisára. V kľúčovom momente korunovácie Napoleon vytrhne korunu z rúk pápeža a nasadí si ju sám. Protokolárne gesto, ktoré porušuje druhé gesto, ktoré bolo stanovené od Clovisa, pápež je ten, kto korunuje, alebo ten, kto dáva placet. Aquí tenéis al Papa, no se le ve muy bien, pero aquí está, en este lado de aquí. Tuto vpravo je pápež, nevidno ho až tak dobre. Y aquí está toda la curia romana. A tam je celá vedenie štátu rímskeho. Esta corona la tenía el Papa Túto korunu mal pápež y era el Papa el que tenía que coronar a Napoleón. a pápež mal korunovať Napoleona. Pero por primera vez en la historia, Ale prvýkrát v histórii desde Carlomagno, od Karola Veľkého Napoleón le quitó la corona al Papa de sus manos. Napoleon zobral korunu pápežovi Y ahí tenéis el gesto en el que está a punto de ponerse en la cabeza. a tam vidíte gesto, ako si ju takmer sám dáva na hlavu. ¿Qué hicieron con el Papa cuando lo llevaron prisionero? Čo sa stalo s pápežom, keď ho zobrali do zajatia? ¿Qué hicieron con todas las riquezas impresionantes del Vaticano? Čo spravili so všetkými neuveriteľnými bohatstvami Vatikánu? Pues lo tenéis aquí en el versículo 8. Tu je to vo verši 8. Do zajatia v Egypte odvlečie aj ich bohov, liaté modly, vzácne nádoby, striebro a zlato. Así es que claramente es interesante que los historiadores dicen que fue un saqueo vergonzoso
de la ciudad de Italia y especialmente del Vaticano. A historici hovoria, že to bolo až také ponižujúce kradnutie z Vatikánu. Además les quitaron todos los territorios del Vaticano que ocupaban gran parte de Italia. A tiež zobrali obrovské územia z Talianska, ktoré ovládal predtým Vatikán. Os leería varias citas de historiadores, pero no tenemos tiempo. Prečítal by som vám viaceré úryvky alebo citácie historikov, ale nemáme veľa času. Hay un detalle muy interesante en este texto. Je veľmi zaujímavý jeden detail v tomto texte. Es la primera vez que en todo el capítulo 11 aparece el nombre del país del rey del sur. Je tu prvýkrát, keď sa objavuje názov krajiny juhu. En hebreo, Egipto se denominaba Misraim. A Egypt po hebrejsky je Mizraim. Así es que literalmente los traductores han tenido que poner ahí Egipto. A tak doslovne prekladatelia tam museli dať Egypt. La pregunta es ¿qué tiene que ver Francia con Egipto? A teda čo má dočinenia Egypt s Francúzskom? Si leéis el conflicto de los siglos, keď budete čítať Veľký spor vekov, descubriréis que Elena de White describe dramáticamente a sestra Whiteová opisuje gramaticky, que todo dramáticamente dramaticky, tak? que todo lo que ocurrió en la Revolución Francesa že všetko, čo sa stalo vo francúzskej revolúcii, era una copia de las ideologías que tenía el faraón de Egipto. Je kópiou všetkých myšlienok a ideológií, ktorý mal faraón v Egypte. Así es que ya os dije que el rey del sur geográficamente viene de Egipto. A tak ako som povedal, král juhu geograficky je v Egypte. Pero ¿por qué aquí, específicamente aquí, cuando se lleva al Papa preso a Francia, se dice que se lo llevó preso a Egipto? Ale prečo presne tu, keď pápež ide do zajatia, je napísané, že ide do Egypta? Y aquí viene la grandiosidad de Dios. A tu je úžasné, aký je Pán Boh. Un poco antes, un añito antes de 1798, asi nejaký rok pred rokom 1798, le llamó el directorio de la Revolución Francesa, llamó a Napoleón nejaké vedenie francúzskej revolúcie volali Napoleona y le dijeron, tiene usted que ir a Roma y acabar con el poder papal. A povedali mu, ty musíš ísť do Ríma, aby si ukončil pápežskú mocnosť. Los historiadores cuentan que Napoleón dijo, no voy a ir. Historici hovoria, že Napoleón povedal, nepôjdem. La pregunta es por qué Napoleón se negó. Prečo Napoleón sa zdráhal? Prečo povedal nie? Es por esto que enviaron al general Berthier, que tenía su mismo grado. A preto poslali generála Berthiera, ktorý mal rovnakú hodnosť. Porque primero se lo pidieron a Napoleón. Pretože najskôr to žiadali Napoleona. Pero Napoleón dijo por qué se negaba. Ale Napoleón povedal, prečo odmietol. Él realmente no dijo la verdad. On v skutočnosti nepovedal pravdu. Él venía de una familia muy católica. On pochádzal z veľmi katolíckej rodiny. Y él ya tenía tanto poder que ya planeaba dar un golpe de Estado y tomar Francia. A on mal už takú moc, že on plánoval prevrat vo Francúzsku a prevzatie moci. Pero él sabía que quien tocara al Papa se quedaría con muy mala imagen delante de todos los católicos de Francia. Ale vedel, že ten, kto pôjde proti pápežovi, bude mať veľmi zlé renomé vo Francúzsku medzi katolíkmi. Así es que los historiadores están de acuerdo que él se negó a tocar al Papa porque él quería convertirse en rey de todos los franceses. A historici sa zhodujú v tom, že on nechcel ísť proti pápežovi, lebo on sa chcel stať kráľom Francúzska. ¿Y qué planea Napoleón para evitar no decir esto, sino decir otra cosa? A čo plánuje Napoleón, aby mohol povedať toto a nie niečo iné? Napoleón dice la providencia, como si hubiera tenido un sueño que venía de Dios. A on povedal prozreteľnosť, ako keby mal sen od Boha. Así llamaban ellos a algo que no se sabe lo que era, pero que no era Dios. A tak oni volali prozreteľnosť niečo, čo je tam hore, ale nebol to Boh. Dijo él, me ha dicho que yo tengo que ir a Egipto y conquistarlo. A tak tá prozreteľnosť mi povedala, že mám ísť do Egypta a dobiť Egypt. Así es que Napoleón marchó a Egipto con sus ejércitos. A tak Napoleón išiel so svojím vojskom do Egypta. Y cuando el general Berthier estaba cogiendo al Papa preso y llevándoselo a Francia, a tak keď generál Berthier bol vo Vatikáne a zajal pápeža, Egipto solamente por un año, a Egypt iba na jeden rok, solo en el año de 1798, iba v roku 1798,
fue un país que perteneció a Francia. bolo krajinou, keď patrilo Francúzsku. Así es que literalmente cuando el general Berthier se estaba llevando al Papa preso a Francia, a tak naozaj, keď generál Berthier odvádza pápeža do Francúzska, Napoleón poseía todo Egipto Napoleon bol vlastníkom alebo ovládal aj Egypt. y literalmente se puede decir que el Papa fue llevado preso a Egipto. A doslovne sa dá povedať, že pápež išiel ako zajatec do Egypta. Así es que solamente por un año, 1798, A teda len v jednom roku, v roku 1798, Dios hizo que Francia ocupara Egipto. Boh spôsobil, že Francúzsko ovládalo Egypt. Increíble que en esa expedición Neuveriteľné, že v tejto expedícii Napoleón le dio a Egipto una constitución calcada a la francesa. Napoleon dal ústavu Egyptu, ktorá zahrňovala Y además bola ako vo Francúzsku. hicieron un hallazgo fundamental para la comprensión de la arqueología bíblica, A tiež bol spravený veľký objav v rámci biblickej archeológie, que fue la piedra Rosetta. Rosecký kameň. Con ella pudieron entender por primera vez en la historia los jeroglíficos egipcios. A vďaka tomu mohli prvýkrát v histórii porozumieť egyptským hieroglyfom. Y con ella la arqueología dio un paso de gigante. A vďaka tomu archeológia spravila veľký skok dopredu. Así es que los ingleses que venían siguiendo a Napoleón de cerca, A tak Angličania, ktorí išli tesne za Napoleónom, lo rodearon ahí en Egipto con sus barcos obklúčili ho v Egypte so svojimi loďami y finalmente él tuvo que huir en una noche sin luna a tak on jednej noci, keď nebol mesiac, musel ujsť atravesó las filas de los barcos ingleses a tak prešiel cez tie rady anglických lodí y con un pequeño barco y unos poquitos hombres llegó a Francia. a tak malou loďkou zo pár mužmi prišiel do Francúzska. Por eso continúa diciendo el texto, A preto ďalej hovorí text: na niekoľko rokov kráľ juhu nechá kráľa severu na pokoji. y por años se mantendrá el rey del sur contra el rey del norte. Na niekoľko rokov kráľ juhu nechá kráľa severu na pokoji. Esos años que aparecen ahí Tie roky, ktoré sa tu objavujú, es una predicción que muestra que el rey del sur iba a dominar al rey del norte por muchos años, desde aquella época hasta la nuestra todavía. ukazuje, že kráľ juhu bude ovládať kráľa severu dlhý čas, až do dnešnej doby. Dice el versículo 9, Verš 9 hovorí: así entrará en el reino el rey del sur, ¿sí? a ten potom vnikne do kráľovstva kráľa juhu, ale vráti sa do svojej krajiny. Recordad que dejamos en el versículo 8 a Napoleón en Egipto, Nezabúdajte, že vo verši 8 sme nechali Napoleona v Egypte, que es el verdadero rey del sur sobre el cual el foco está centrado. ktorý je skutočný kráľ, rey de sur, El foco se ha puesto sobre él. ktorý je kráľom juhu a teraz sa na neho zameriavame. Así es que en algún momento ese rey del sur tiene que volver a su patria, A teda v nejakej chvíli ten kráľ juhu sa musí vrátiť do svojej vlasti, que es Francia. čo je Francúzsko. Aquí lo está explicando. A tuto to je vysvetlené. Por lo tanto, Napoleón regresó a Francia Teda Napoleon sa vracia do Francúzska y él dio un golpe de Estado del 18 al 19 de Brumario de 1799 a 18. až 19. brumária 1799 uskutočnil štátny prevrat. igual que Julio César se declaró dictador vitalicio, Rovnako ako Julius Cezar sa vyhlásil doživotným diktátorom. fijaros que Roma era una república y César se declaró dictador. Napoleón hace lo mismo. Francia era una república y se declara dictador. Všimnite si, že Rím je republika a Cezar sa vyhlasuje za diktátora, podobne Francúzsko je republika a Napoleon sa vyhlasuje Así za es que diktátora. Napoleón estaba siguiendo los pasos de Julio César y los grandes Césares del pasado. A tak Napoleon vlastne pokračuje v tej ceste Julia Cezara a rímskych cisárov. Pero Napoleón utilizó el entusiasmo revolucionario para satisfacer sus propios fines. Ale Napoleon využil to nadšenie revolúcie na to, aby naplnil svoje ciele. ¿Qué hicieron los demás reyes de Europa cuando vieron aquello? Čo spravili ostatní králi v Európe, keď toto uvideli? Porque Napoleón comenzó una guerra de invasión de todos los países europeos. Napoleon začal invazívnu vojnu v celej Európe. El versículo 10 nos explica qué pasó. Verš 10 nám vysvetľuje, čo sa stalo.
jeho, král severu bez moci, synovia, teda koalícia starého režimu, budú bojovať. Zhromaždia veľké množstvo vojska. Las casas reales europeas, Európske kráľovské dvory, orquestadas por el papado, ktoré sú koordinované pápežstvom, se unieron en una multitud de grandes ejércitos spojili sa do veľkého vojska para atacar a Napoleón. na to, aby zaútočili proti Napoleónovi. Es interesante que dicen los historiadores, Je zaujímavé, že historici hovoria, lo puedes leer ahí en la última cita de Juan María Laboa, od prvého momentu sa Rím stotožnil s koalíciou krajín, ktoré čelili revolúcii. así es que veis como este que aparece aquí, que es como un padre que arropa a sus hijos, Tak vidíte, ten, čo sa tu objavuje, ktorý ako keby zhrňa svoje deti, dice que ellos se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. je tam, že budú bojovať a zhromaždia veľké množstvo vojska. Hubo al menos 4 grandes alianzas de las monarquías europeas contra Francia. Boli minimálne spojenstvo minimálne 4 krajín, ktoré bojovali proti Francúzsku. Y también posteriormente contra Napoleón. A potom aj proti Napoleónovi. Pero después del fracaso de la gran campaña contra Rusia, Ale po veľkej, po neúspešnej vojne proti Rusku, toda Europa se une para combatirle. alebo ťaženiu proti Rusku, potom Európa sa spojí, aby bojovala proti Napoleónovi. Sigue diciendo el versículo 10. A 10. verš ďalej hovorí, ktoré bude postupovať a preženie sa ako povodeň. Así es que, y vendrá esta coalición de ejércitos de Europa del antiguo régimen, A teda bude postupovať koalíciou starého režimu Európy, y ocurrió así, vino a toda velocidad y entró directamente contra Napoleón y entró en Francia. a tak naozaj prišlo to rýchlo a vošli až do Francúzska. Por eso dice que inundará y pasará adelante. A tam je, že vojde ako povodeň a preženie sa. La historia nos dice que en abril de 1814 A história nám hovorí, že v apríli 1814 los mariscales de Napoleón se negaron a continuar combatiendo Napoleónovi maršáli odmietli pokračovať v boji. y Napoleón, como veis en la imagen, se vio obligado a abdicar, A tak ako vidíte na obraze, Napoleón je nútený abdikovať, presionado por las potencias pretože je pod tlakom koalície de Prusia, Rusia, Gran Bretaña y Austria. Prúska, Ruska, Veľkej Británie a Rakúska. Y Napoleón fue enviado al exilio de la isla de Elba. A Napoleón je poslaný do vyhnanstva na ostrov Elba. Pero este no fue el final de la historia de Napoleón. Ale to nebol koniec Napoleónovho príbehu. Y curiosamente también la profecía lo dice, A zaujímavé, že aj proroctvo to hovorí. porque mirad cómo continúa el versículo. Pozrime, ako ďalej pokračuje verš. Bude bojovať ďalej, teda koalícia starého režimu, až po jeho pevnosť. Čiže pevnosť kráľa juhu, Francúzsko a Paríž. El 26 de febrero de 1815, 26. februára roku 1815 Napoleón escapó de la isla de Elba Napoleón ušiel z Elby y regresó a Francia. a vrátil sa do Francúzska. Y Bonaparte llegó a París el 20 de marzo de 1815. A do Paríža prišiel 20. marca 1815. Todos los ejércitos que mandó el rey de París, que había puesto la monarquía del antiguo régimen para apresarle, todos los ejércitos que mandó el rey que había en París para apresarle, A všetky vojska, ktoré král poslal z Paríža, aby zajali Napoleona, pues todos eran hombres de Napoleón. v skutočnosti oni to boli vojaci Napoleona. Así es que cuando llegaron frente a su comandante, él estaba solo allí con 4 hombres. A keď prišli pred svojho veliteľa, on tam bol so 4 vojakmi. Y el general del rey de París dijo, apunten. A teda generál z Paríža hovorí, namierte. Y todos aquellos hombres que habían combatido con Napoleón y lo admiraban casi como un dios, A teda všetci tí vojaci, ktorí vlastne bojovali s Napoleónom a obdivovali ho ako boha, apuntaron, pero cuando dijeron fuego no disparó ninguno. a tak namierili, ale keď povedali pál, tak nikto nevystrelil. Y al final uno tiró la escopeta y salió corriendo para abrazar a Napoleón. A tak jeden odhodil zbraň a bežal, aby objal Napoleona. Y detrás de él se fue todo el ejército. A za ním celé vojsko. Así es que Napoleón venía solo y entró con un ejército en París. A tak Napoleon prichádzal sám, ale do Paríža vošiel s celým vojskom. Y asumió el poder durante un breve periodo denominado de los 100 días. A prezal moc na krátke obdobie, nazývané aj 100 dní. El 17 de marzo
17. marca. Austria, Gran Bretaña, Prusia y Rusia Rakúsko, Veľká Británia, Prusko a Rusko acordaron aportar cada una 150.000 hombres en un enorme ejército. dohodli sa, že každý z nich prispeje 150,000 mužmi na vytvorenie spoločnej armády. Y se comprometieron a atacar a Napoleón en Bélgica. A dohodli sa, že zaútočia na Napoleona v Belgicku. Así es que el 1 de julio comenzó la invasión A teda 1. júla začala invázia, y aunque Napoleón luchó con maestría, aj keď Napoleon bojoval veľmi majstrovsky. pues ya conocéis la batalla de Waterloo Poznáte vojnu pri Waterloo. y la derrota que él sufrió ahí. A tú bitku, tú porážku, ktorú Así es utrpel. que este fue el final de Napoleón, To bol koniec Napoleona, pero no de las ideas de la Revolución Francesa. ale nie myšlienok revolúcie. Ahí tenéis la huida de Napoleón en Waterloo Tu máte, ako Napoleon utekal vo Waterloo y efectivamente los aliados llevaron la guerra hasta su fortaleza, a spojenci účinne priniesli vojnu až do Napoleonovej pevnosti. porque invadieron Francia 2 veces, A napadli Francúzsko dvakrát. en 1814 y en 1815. V roku 1814 a 1815. ¿Y qué pasó con las ideas revolucionarias que se habían sembrado por toda Europa? A čo sa stalo s tými revolučnými myšlienkami, ktoré boli všade po Európe? Pues me cuenta la historia el versículo 11. A vo verši 11 ďalej čítame. Na to sa rozhorčí kráľ juhu a vyjde a bude s ním bojovať. S kráľom severa. Así es que se conoce al siglo XIX como el siglo de las revoluciones. A teda 19. storočie je známe ako storočie revolúcií. Porque después de Napoleón, las monarquías del antiguo régimen que quedaban en Europa intentaron reordenar de nuevo Europa. A teda po tej porážke Napoleona monarchie v celej Európe sa snažili znovu usporiadať. Quisieron que todo volviera a ser igual. Chceli, aby všetko sa vrátilo do starých kolají. Pero la revolución había sido una liberación tan grande para las naciones europeas Ale revolúcia znamenala také oslobodenie pre národy v Európe, ya nada pudo parar su entusiasmo. že už nič nemohlo zastaviť nadšenie. Así es que durante el siglo XIX todas las monarquías europeas mandaron ejércitos intentando acabar con las sublevaciones populares que había en toda Europa. A tak v priebehu 19. storočia monarchie rôznych krajín sa snažili posielať vojska, aby umlčali všetky tie revolučné nálady. Y después de una enorme lucha de un siglo entero, A tak počas celého storočia bojov neuveriteľných, el versículo 11 me dice 11. verš mi hovorí: A král severu postaví veľké množstvo, teda politicko-náboženské spojenectvá konzervatívnej spoločnosti starého režimu, ktoré sa cez obnovu snažili udržať absolutistický systém v Európe počas 19. storočia. así es que veis que dice que el rey del norte pondría en campaña multitud grande. A vidíte tam, že král severu postaví veľké množstvo, veľký zástup. Porque realmente el antiguo régimen está totalmente supeditado al papado. Lebo starý režim je naozaj podriadený pápežstvu. Y quien está poniendo en marcha esas multitudes para parar todas las ideas revolucionarias, dicen todos los historiadores que el papado estaba detrás. A historici hovoria, že ten, kto sa vlastne to snaží skoordinovať a dať všetko do starých kolají, je pápežstvo. Pero ¿cómo terminó la historia? Ale ako skončil príbeh? Pues A to množstvo, doslovne sa dá preložiť kričanie, hundranie, búrlivý zmetok obrovského a veľkého davu, bude dané do jeho ruky, do ruky kráľa severu. Juhu. Toda aquella multitud Čiže celé to množstvo, que había puesto en marcha el papado para acabar con la libertad, ktoré pápež dá do pohybu, aby skončil s tou slobodou, dice que finalmente acabó en manos del rey del sur. hovorí, že bude dané do ruky kráľa juhu. Así es que veis que nos está explicando cómo iba a terminar la historia de esta guerra. A tak tu je vysvetlené, ako skončí táto vojna. Y desde entonces, A odvtedy pues la revolución y sus ideas imperan en Europa. revolúcia a celé jej myšlienky naplňajú Európu. Y el versículo 12, que es el último versículo que quiero analizar con vosotros esta noche, A verš 12, to je posledný verš, ktorý chceme dneska večer analyzovať, dice algo muy curioso. hovorí niečo veľmi zaujímavé. Porque si hasta aquí todo lo que hemos visto
tiene una historia literal que se puede corroborar en el periodo intertestamentario, A teda, keď toto je história, ktorú môžeme vidieť v intertestamentálnom období, quiere esto decir que el ángel Gabriel explicó la historia de manera que cuadrara perfectamente con el periodo intertestamentario y el periodo de la Revolución Francesa. a teda aniel tu vysvetľuje dejiny tak, aby to súhlasilo aj s tým, čo je v intertestamentálnom období, aj s tým neskorším obdobím. Pero el versículo 12 no cuadra con nada del periodo intertestamentario. Ale verš 12 ako nesedí s ničím v intertestamentálnom období. Por más que los historiadores han buscado en el periodo intertestamentario algo que dijera lo que dice el versículo 12, no lo han encontrado. A aj keď historici sa snažili nájsť všetko možné, ale nenašli nič, čo by akoby 12. verš sedel s intertestamentálnym obdobím. Así es que es muy interesante que el versículo 12 solamente está escrito para el tiempo del fin. A tak je zaujímavé, že verš 12 je napísaný iba pre dobu konca. Está diciendo lo que iba a hacer el rey del sur con esa gran multitud que cogió en la Revolución Francesa. A tu bude napísané, čo král juhu spraví s celým tým množstvom tých vojsk a ľudí. Fijaros lo que dice. A všimnime si, čo hovorí. A král juhu pojme množstvo, liberálne a nacionalistické ideológie, ktoré zmenia svet 19. storočia. Así es que me dice que el rey del sur se llevó esa multitud. A tak mi hovorí, že král juhu pojme to množstvo, Quiere decir que triunfaron las ideas revolucionarias en toda Europa. teda vyhrávali všetky ideológie, revolúcie v celej Európe. ¿Y qué dice entonces? A čo potom hovorí? Jeho srdce spišne vďaka jeho úspechom, porazí 10 000, ale prevahu nezíska. Dice que se enorgulleció de lo que había conseguido. Je tam napísané, že spišne vďaka tomu, čo dosiahne. Se elevó su corazón como se elevó el corazón de Nabucodonosor. Jeho srdce sa povýšilo, tak ako sa povýšilo srdce Nabuchodonozora. El orgullo subió a su corazón. Pýcha išla do jeho srdca. Y dice que mataría a muchísimos millares. A tu je napísané, že porazí alebo zabije 10 000. ¿Sabéis? Esto no se ha encontrado en ningún momento en hechos que ocurrieran en el periodo intertestamentario. Toto sa nenašlo nikde v udalostiach, ktoré by sa stali medzi starým a novým zákonom. Pero sí se aplican totalmente a lo que el rey del sur ha hecho en nuestro tiempo. Ale to perfektne alebo dokonale vystihuje to, čo sa dialo v dobe konca. Los logros y las revoluciones liberales Tie úspechy a revolúcii han transformado nuestro mundo logrando una mejor calidad de vida. Premenili náš svet na lepší a máme lepšiu kvalitu života. Ha mejorado el bienestar social en todos los campos. Zlepšili sociálne prostredie vo všetkých oblastiach. Pero esto es solo un espejismo. Esto es solo Un espejismo. Ale toto je iba nejaké že sa to iba zdá. Porque para Nejaké zdanie. que una pequeña minoría pueda tener esa mejora en su vida, Ale preto, aby nejaká menšia skupina ľudí mohla mať tú lepšiu kvalitu života, una enorme mayoría del mundo está sumida en el hambre y la pobreza más impresionante. väčšia časť sveta je v neuveriteľnom chudobe a hlade. Hambre que mata a miles de personas todos los días. Hlad, ktorý zabíja každý deň 10 000 ľudí. Así es que, ¿qué hechos que han matado a miles y miles de personas han ocurrido bajo el reinado del rey del sur? A teda, aké udalosti sa stali pod nadvládou kráľa juhu, ktoré zabíjajú tisíce ľudí? Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Od francúzskej revolúcie až do dnešných dní. Han habido 2 guerras mundiales. Boli 2 svetové vojny. Millones de muertos. Milióny ľudí, ktoré zomreli. Millones de muertos en los campos de concentración nazis. Milióny ľudí, ktorí zomreli v koncentračných táboroch. Millones y miles de muertos en las purgas de Stalin. Tisíce ľudí, ktorí zomreli pri stalinských čistkách. Donde la población reclusa se estimaba en 15 millones de personas. Kde sa odhaduje, že trestancov bolo približne 15 miliónov ľudí. Que realizaban trabajos de esclavos en diversos proyectos de la economía soviética. Ktorí nútene pracovali v rôznych projektoch pre sovietské hospodárstvo.
¿Qué ha pasado en estos 2 siglos de dominio del rey del sur de la Revolución Čo sa Francesa? stalo za posledné 2 storočia, kedy král juhu, král francúzskej revolúcie dominoval, ovládal svet? Fijaros que hemos pasado de 1.000 millones de personas en 1800 a 6.600 millones en la actualidad, más ahora ya. Všimnite si, že počet obyvateľov sa zvýšil z 1 miliardy ľudí v roku 1800 na 6,6 miliardy dnes, respektíve už je to viac. Y será de 8.100 millones A bude to 8,1 miliardy para el 2030. v roku 2030. ¿Veis que la mitad de esta población mundial vive en las ciudades? Všimnite si, že polovica svetovej populácie žije v mestách Y se calcula que para el 2030 el 80% de la población mundial vivirá en las ciudades. a odhaduje sa, že do roku 2030 mesta budú koncentrovať 80% svetovej Pero populácie. 1/3 de toda esa población que vive en las ciudades Ale tretina tej populácie, čo žije v mestách, vive en chabolas, býva v slamoch, sin agua potable, sin saneamientos ni ningún otro servicio. bez pitnej vody, kanalizácie alebo iných služieb. Si miramos las estadísticas, descubriremos que 1 de cada 6 personas que actualmente viven en las ciudades Keď sa pozeráme na štatistiky, každý 6. človek, ktorý žije v meste, vive en lugares insalubres, býva na miestach, ktoré sú nezdravé pre život, en lugares propensos a inundaciones kde sú veľké potopy, o en vertederos expuestos a la contaminación. alebo na smetiskách, kde môže byť znečistenie. La brecha entre los ricos y los pobres es cada día más enorme. Priepas medzi bohatými a chudobnými každým dňom, každou chvíľou je hlbšia. En la pandemia, los ricos del mundo han multiplicado sus fortunas. Počas pandémie bohatí oveľa znásobili svoje bohatstvo. Bezos, que es el dueño de Amazon, Bezos, ktorý je vlastníkom Amazonu, que ya era riquísimo antes de la pandemia, ktorý bol už bohatý počas pandémie, pred pandémiou teda. en la pandemia casi duplicó su fortuna. Počas pandémie takmer zdvojnásobil svoje bohatstvo. Se considera que en muy poco tiempo se va a convertir en el hombre más rico de la Tierra. A sa predpokladá, že čoskoro sa stane najbohatším človekom na svete. Y su fortuna A jeho majetok es el PIB de varias naciones de la Tierra juntas. je to je to totožné ako HDP niekoľkých krajín na svete. En el 2007, las 2 personas más ricas del mundo V roku 2007 dvaja najbohatší ľudia na svete poseían la fortuna del PIB de los 45 países más pobres de la Tierra. Bolo totožné ako 40% svetového majetku. En esta gráfica se ve cómo está repartida la riqueza en nuestro mundo. Tu je, ako je rozdelená majetok vo svete. El 1% controla el 40% de las riquezas del mundo. 1% najbohatších ľudí sveta spravuje 40% svetového majetku. Y la mitad más pobre de la población posee solo el 1% de los bienes mundiales. A chudobnejšia polovica populácie vlastní iba 1% svetového majetku. Así es que aquí tenemos lo que es una parte del mundo, A toto je jedna časť sveta, pero aquí vemos lo que es la otra parte del mundo. a tu je druhá časť sveta. Cada 4 minutos alguien muere por falta de vitamina A. Každé 4 minúty zomiera niekto, lebo mu chýba vitamín A. Así es que tendría muchos datos aquí que compartir con vosotros, Mohol by som tu zdieľať ešte veľa informácií, pero lo que os puedo decir es que finalmente el capitalismo y el comunismo que surgieron de la Revolución Francesa ale čo vám môžem povedať, kapitalizmus a komunizmus, ktorí vznikli z francúzskej revolúcie, no han aportado vida a este mundo. nepomohli k životu na tomto svete. Han aportado lo que dice el texto. To, čo je, podporili iba to, čo je v texte. Han matado a muchísimos millones de personas y siguen Zabili haciéndolo. 10 000 ľudí a ďalej v tom pokračujú. Así es que todo esto no es más que una pequeña muestra Čiže toto je iba malá ukážka, de cómo la política económica del rey del sur, ako politika a ekonomika kráľa juhu, la política industrial del rey del sur, industriálna politika kráľa juhu, una política agresiva con el medio ambiente,
agresívna politika voči životnému prostrediu, una política que está trayendo el calentamiento global sobre la Tierra, politika, ktorá prináša globálne oteplovanie na svet, está terminando con las materias primas ukončuje primárne zdroje y está creando una contaminación monstruosa en el planeta. a vytvára neuveriteľné znečistenie na našej planéte. Realmente está matando a muchos millones y matará a muchísimos más. Naozaj zabíja tisícky ľudí a ďalej zabije tisícky Así ľudí. es que esta podría ser una imagen de lo que está diciendo el texto. A tak toto by mohol byť obraz, o ktorom hovorí text. Keď to vojsko odvlečú, jeho srdce spišne, porazí 10 000, ale prevahu nezíska. Pero fijaros que dice, pero no prevalecerá. Ale všimnite si, že je napísané, ale prevahu nezíska. ¿Por qué dice no prevalecerá? Prečo je napísané, že prevahu nezíska? Mañana veremos por qué no prevalecerá. Zajtra uvidíme, prečo nezíska prevahu. Pero os puedo adelantar que lo que viene justo a continuación en el 40b Ale čo vám môžem ďalej povedať, čo prichádza vo verši 40 v druhej časti? ahí se describe al rey del norte, el papado, Tam sa opisuje král severu, pápežstvo, levantándose como una tempestad y cayendo sobre el rey del sur. kde sa bude dvíhať ako nejaká búrka a padne na kráľa juhu. Mañana estudiaremos esto en detalle, Zajtra to budeme detailne študovať. no con tanto detalle como primera parte del versículo, Nepôjdeme až do takých detailov ako v prvej časti verša 40 y lo haremos con la Biblia en la mano. a budeme to robiť s Bibliou v ruke. Así es que no olvidéis vuestra Biblia mañana porque no habrá diapositiva ahí. Takže nezabudnite si zajtra Biblie, lebo to nebude na diapozitívoch. Y así podremos seguir juntos el texto. A tak budeme môcť spoločne študovať text. E iremos viendo cómo se va a cumplir lo que ha dicho esta profecía. A tak budeme vidieť, ako sa naplní to, čo hovorilo proroctvo. Tenemos que alabar a Dios, mis hermanos, Musíme oslávať Pána Boha, porque todo esto que os acabo de leer pretože všetko toto, čo som vám čítal, fue predicho hace 2600 años. bolo predpovedané pred 2600 rokmi. ¿Cómo es posible que Dios supiera con este detalle la historia del tiempo del fin? Ako je možné, že Pán Boh vedel do takých detailov, čo sa bude diať v čase konca? Ese es el gran Dios que tenemos. To je veľký Boh, ktorého máme. Pero fijaros en una cosa, para que Dios pueda hacer esta predicción, Ale všimnite si jednu vec. Preto, aby Boh mohol robiť toto proroctvo, Dios tiene que calcular los movimientos y pensamientos de millones y millones de personas a la vez. Pán Boh musí vypočítať myšlienky a činnosti milióny ľudí na svete. Así es que A to všetko naraz. Él está leyendo nuestros pensamientos y está leyendo lo que nosotros deseamos hacer y está leyendo todo de nuestra vida. A teda on číta naše myšlienky, to, čo chceme robiť a celý náš život pozná. El Señor nos ha contado esto para que nosotros veamos que igual que está pendiente de la historia hasta este detalle, Pán Boh nám to hovorí, aby sme vedeli, že tak ako dbá na celú históriu, de esa misma manera está pendiente de nuestras vidas. takisto dbá o náš život. Y Él tiene el poder de transformarlas. A má moc zmeniť ho. Y Él tiene el poder de salvarnos. A má moc spasiť nás. Solo depende de nosotros el decir, Señor, aquí estoy, Záleží od nás, či povieme, Pane, tu som, transfórmame premeň ma y utilízame para que la historia que tú tienes pensada se pueda cumplir en mí. aby tá história alebo tie dejiny, ktoré máš pripravené, by sa mohli udiať. Pane, použij ma. Estas profecías, mis hermanos, Toto proroctvo, milé sestry a bratia, son la prueba racional. Estoy diciendo la prueba racional. to je racionálny dôkaz, Más impresionante ktorý je najneuveriteľnejší alebo najúžasnejší, que le podemos presentar a una persona que cree que Dios no existe. ktoré môžeme ukázať človeku, ktorý si Porque myslí, si Dios- že Boh neexistuje. Si Dios no existe, entonces ¿quién ha hecho esa predicción? Pretože ak Boh neexistuje, kto spravil to proroctvo? Que el Señor nos bendiga y que tengáis un muy feliz sábado. Nech vás Pán Boh požehnáva a nech máte požehnanú sobotu. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Neviem, či máte nejaké otázky. Sí, allá hay una. Nech sa páči, asi mikrofón. Kde? Prvnež položím otázku, chcem vyjadriť Pánu Bohu veľkú vďačnosť.
za takých múdrych ľudí, ako je brat Sergio. A cirkev vlastne má týchto múdrych ľudí, ako je brat Sergio. Celý týždeň sme sa o to mohli presviečať a za to patrí milému bratovi veľké ďakujem. Na druhej strane, a to je tá otázka, ktorú sa chcem spýtať, či nám nehrozí, keďže tieto informácie takéto úžasné máme, či nám, cirkvi a zborom a jednotlivcom nehrozí istá exkluzivita v tom, že akoby sme boli nadradení nad ostatnými cirkvami a zároveň môžeme veľmi rýchlo zabudnúť na to čisté evanjelium trojanielského posolstva a to čisté náboženstvo, povedzme, také ako hovorí Jakubov list. Y así Evangelio puro, como dice Carta de Santiago. ¿En peligro estamos? V nebezpečenstve alebo v ohrození sme. Ya lo dice toda la profecía. To hovorí celé proroctvo. Pero lo que el Espíritu de Profecía dice Ale čo duch prorocký hovorí? es que solamente cuando en nuestras vidas mostremos realmente a Jesús, Že iba ak my v našich životoch ukážeme Ježiša, entonces el mundo nos perseguirá. iba vtedy nás svet bude prenasledovať. Esto, pues, el mundo piensa que son fanatismos de una iglesia loca. Možno, že svet si myslí, že toto je iba nejaký fanatizmus nejakej cirkvi. Y a menos que se estudie en profundidad la Biblia, A iba ak sa študuje Biblia do hĺbky correctamente, a správne, no se puede llegar a estas conclusiones. Nemožno dojsť k týmto vysvetleniam alebo Por týmto eso, záverom. Daniel al final de su libro dice que los impíos no entenderán nada. A preto je napísané, že nespravodliví nepochopia nič. U Daniela sa to píše. Pero los entendidos, Ale múdri, los que entiendan la palabra de Dios, alebo rozumní, tí, čo rozumejú Božiemu slovu, esos comprenderán. tí porozumejú. Así es que para entender las profecías de Daniel y de Apocalipsis, Takže preto, aby sme porozumeli proroctvám u Daniela a zjavenie Jána, hay un filtro. je tam nejaký filter. Y el filtro es la tipología. A filtrom je typológia. El filtro son los símbolos. Filtrom sú symboly. Toda la tipología y todos los símbolos Všetká typológia a symboly están explicados en todo el Antiguo Testamento. sú vysvetlené v Starom zákone, v celom Starom zákone. Pero para poder entender eso yo tengo que entender muy profundamente la Biblia. A na to, aby som to mohol porozumieť, potrebujem do hĺbky študovať Bibliu. Así es que quien no lea la Biblia en profundidad nunca podrá entender Daniel y Apocalipsis ni estas aplicaciones. Teda, kto nebude do hĺbky študovať Bibliu, nikdy nemôže pochopiť Daniela, zjavenie, ani tieto vysvetlenia. Pero mis hermanos, no tengáis miedo. Ale milé sestry a bratia, nemajte strach. Lo que tenemos que tener miedo es de no tener una relación correcta con Cristo. Jediné, čo môžeme mať strach, je nemať vzťah s Ježišom. Porque a lo largo de la historia, los que han sido perseguidos y que tenían una relación profunda con Cristo, Pretože hoď aj ľudia boli prenasledovaní, ale mali vzťah s Ježišom, nunca tuvieron miedo, ni siquiera a la muerte. nikdy sa nebáli, dokonca ani smrti. Así es que se limitaron a predicar el Evangelio con el peligro de sus vidas. Takže čo robili? Kázali evanjelium, hoď aj v nebezpečenstve smrti. Y cuando les tocó morir, murieron. A keď mali zomrieť, zomreli. Y el Espíritu de Profecía dice que no tenemos que preocuparnos por ese momento. A duch prorocký hovorí, že sa nemáme znepokojovať kvôli tej udalosti. Porque el don del martirio es un don del Espíritu Santo. Lebo duch mučeníctva je ovocím, je duchom, je darom Ducha Svätého. Así es que el Espíritu Santo dio un don a todos los mártires para poder morir con ese valor increíble que daba un testimonio que convertía a miles de personas. A teda Duch Svätý dal dar všetkým mučeníkom a skrze to evanjelium, ktoré vydávali, mohli zase ďalší uveriť. Tengamos miedo de que llegue el momento de la persecución y no tengamos una correcta relación con Cristo. Eso sí nos debe dar miedo. Majme strach iba z toho, že keď príde prenasledovanie, nebudeme mať skutočný vzťah s Ježišom. Z toho majme strach. No sé si hay alguna pregunta más. Neviem, či ešte máte nejakú otázku?
Bueno, pues mañana nos veremos aquí, en este lugar. Takže zajtra sa uvidíme, ale ešte jedna otázka. Ty si spomínal pred pár dňami, alebo vyslovil si takú myšlienku, možno to nebude zaujímať všetkých, že výbor by sa nemal stretávať často alebo vôbec, ale radšej sa modliť. Que el consejo no se debería reunir muy a menudo, pero más debería orar. Či ty máš skúsenosti v zboroch, kde si, v podstate so stretávaním, alebo respektíve s modlitbami a že to zmenilo poslanie z výboru alebo poslanie aj zboru? Si eso cambió la misión de consejo de la iglesia o de la iglesia misma. La pregunta es muy interesante. Je to veľmi zaujímavá otázka. Yo no he conseguido que mis iglesias entren en oración constante. Ja som nedosiahol to, aby moje zbory išli do konštantnej modlitby. Sé de otras iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que sí lo han conseguido. Viem o nejakých zboroch, hlavne v Spojených štátoch, ktorí to dosiahli. Y durante el tiempo que lo hicieron y oraron constantemente, a počas toho obdobia, keď sa neustále modlili, todo comenzó a cambiar. Všetko sa začalo meniť. Sobre todo comenzó a cambiar cuando los jóvenes se pusieron en oración. A hlavne sa začalo meniť, keď mladí sa začali modliť. Y entonces ahí el Espíritu Santo vino. A vtedy prišiel Duch Svätý. Y las conversiones comenzaron a multiplicarse. A obrátenia sa začali znásobovať. Yo os he dicho que nosotros tendremos que vivir de nuevo el Pentecostés. A ja som vám hovoril, že znovu by sme mali prežiť letnice. Es posible que no toda la iglesia lo viva. Je možné, že nie všetky zbory to prežijú. Pero habrá un reavivamiento en un remanente que sí lo vivirá. Ale bude oživenie v ostatku, ktorý naozaj to zažije. El problema que tiene nuestra iglesia hoy en día es que estamos haciendo muchas cosas sin pedir al Espíritu Santo que actúe. Problém našej cirkvi je, alebo našich zborov je, že robíme veľa vecí bez toho, aby Duch Svätý pôsobil. Confiamos en nuestros consejos. Dôverujeme v naše výbory. Confiamos en los planes. Dôverujeme v naše plány. Y ahí estamos todo el día haciendo planes nuevos a ver cómo conseguimos. A tak robíme nové plány, ako to teda dosiahneme. Alcanzar al mundo con el Evangelio. Ako dosiahneme, že svet pozná evanjelium. Pero nuestras iglesias están divididas en peleas internas. Ale naše zbory sú rozdelené a vnútorne bojujeme. Y hay hermanos que no saludan a otros hermanos. A sú bratia, ktorí nezdravia iných bratov. O hay hermanos que se marchan enfadados y no vuelven en mucho tiempo porque se enfadaron con otro hermano. Alebo niekto odíde nahnevaný a nejaké dlhšie obdobie nepríde, lebo je nahnevaný na brata. Así es que en nuestra iglesia no se vive el amor de Cristo. A tak v našich zboroch sa nežije láska Kristova. Y dice el Espíritu de Profecía que Dios no trae a muchas personas a nuestra iglesia porque no van a encontrar amor en ella. A duch prorocký hovorí, že mnoho ľudí neprichádza do zboru kvôli tomu, že tu nenájde lásku. Eso solo puede ocurrir mediante la oración, el ayuno y una consagración total al Señor. To sa môže stať iba skrze modlitbu, pôst a úplné odovzdanie a posvetenie Kristovi. Y la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dicen que cuando eso ocurra, a duch prorocký a Biblia nám hovoria, že keď sa to stane, entonces va a haber una transformación no solo de la iglesia, sino de todo el entorno de la iglesia. Vtedy bude nielen zbor premenený, ale aj celé okolie. Porque el Espíritu Santo traerá a muchas personas. Pretože Duch Svätý privedie mnoho ľudí. Hay una iglesia en los Estados Unidos. Je jeden zbor v Spojených štátoch. Que todos eran profesionales de la construcción, la pintura, la mecánica. Tam boli všetci odborníci, remeselníci v stavebníctve, maliarstve, v automechanici. Así es que esta iglesia adventista, que era una iglesia más o menos mediana, pequeña. A to bol nejaký stredne veľký zbor adventistický. Gente ferviente. Ale boli to vrúcni ľudia. Empezó a preguntarse qué podemos hacer para cumplir la misión. A tak sa začali pýtať, čo môžeme robiť, aby sme naplnili poslanie. Y ellos empezaron a orar. A začali sa modliť. Y a medida que oraban, todos iban cayendo en una idea. A všetci, ako sa modlili, tak všetkých napadla jedna myšlienka. Y
Y ellos dijeron, ¿qué dones tenemos todos nosotros? A sa pýtali, aké máme dary my jednotlivci. Bueno, sabemos construir, sabemos pintar casas, sabemos arreglar vehículos. A tak vieme stavať domy, vieme malovať, vieme opravovať autá. Y ellos dijeron, ¿será que el vecindario tiene esta necesidad? A tak možno, že v susedstve niekto potrebuje túto pomoc. Así es que ellos se pusieron a recorrer el vecindario de toda su iglesia. A tak išli okolo svojho zboru do susedstva. Y pronto descubrieron que había casas de mujeres solteras que tenían niños casi sin poder adquisitivo. A tak všimli si tam nejaký dom, kde boli samé ženy s deťmi, nemali nejak veľa prostriedkov. Y que las casas estaban muy deterioradas. A boli veľmi zničené tie domy. También vieron que los vehículos que tenían estas familias estaban muy mal. A tiež si všimli, že tie autá, ktoré mali tieto rodiny, boli vo veľmi zlom stave. Así es que ellos crearon con oración un equipo de arreglar casas. A tak s modlitbou vytvorili tým ľudí, ktorí opravoval domy. Y dieron donativos. A dali dary. Así es que se fueron todos los hermanos a arreglar las casas. A tak tí bratia išli opravovať tie domy. Y las familias de esas casas estaban impresionadas. A tí majitelia tých domov boli ohúrení. Y las familias preguntaban, ¿y vosotros quiénes sois? ¿Sois ángeles del cielo? A tí ľudia sa pýtali, a kto ste vy? Vy ste nejakí anjeli z neba? Y les dijeron que tenían un club de exploradores fantástico en la iglesia para sus niños. A povedali, no my máme Pathfinder v našom zbore, je to niečo úžasné. Y que estaban orando por ellos. A že sa modlili za nich. Así es que pronto esas familias quisieron entrar en la iglesia. A tak tie rodiny, čo skoro prišli do zboru, Trajeron a sus niños al club. doniesli deti do Pathfinderu. Y esa iglesia en cuestión de un año creció y se triplicó. A ten zbor odrazu začal rásť a strojnásobil sa. Creció hasta tal punto que compraron 2 trailers. A vyrástli až tak, že kúpili 2 kamiony. Uno lo equiparon con toda la herramienta necesaria para arreglar casas y pintar casas. Jeden naplnili všelijakým náradím preto, aby mohli stavať domy a vymalovať Y domy. otro trailer era un taller mecánico entero. A ďalší kamión bol plný náradia pre opravu aut. Así es que esa iglesia comenzó a ayudar a la gente necesitada en esos ámbitos de todo el barrio. A tak ten zbor začal pomáhať ľuďom vo svojom okolí, vo všetkých oblastiach. Y la iglesia sigue creciendo y creciendo. A ten zbor stále rastie a rastie. Así es que todo comenzó por ponerse a orar y Señor, ¿qué podemos hacer? A všetko začalo tým, že sa modlili a pýtali sa, Pane, čo môžeme spraviť? Esto tiene que ocurrir en todas las iglesias. Había un grupo que se dedicaba a orar Sí. en la iglesia mientras que los demás estaban trabajando. Sí, un grupo se dedicaba a orar mientras los demás trabajaban. Takže ešte Tiany doplňa, že zatiaľ, čo ostatní išli pomáhať, jedna skupina zostávala vo zbore a stále sa modlila. Así es que Daniel nos dice que todo comienza por la oración diaria, el ayuno y el estudio profundo de la palabra de Dios. A tak Daniel nám hovorí, že všetko začína modlitbou, pôstom a hlbokým štúdiom Biblie. Pero eso tiene que tener un resultado. Ale to musí mať výsledok. Y el resultado es la misión. A výsledkom je misia. Porque si no hay misión, Pretože ak nie je misia, entonces nos moriremos todos aquí dentro. zomrieme tu všetci vnútri. Porque las iglesias se harán viejas, Lebo zbory budú staré, los jóvenes se marcharán mladí pôjdu preč y un día cerraremos la iglesia. a jedného dňa zavrieme zbor. Tiene que haber misión. Musí byť misia. Si no hay misión, todo se muere. Keď nebude misia, všetko zomrie. Así es que el Señor os bendiga para que podáis orar y preguntarle cómo podéis hacer misión en este lugar. Tak nech vás Pán Boh požehnáva, aby ste sa modlili a mohli sa pýtať, ako môžem byť požehnaním po svojom okolí. Y no tener conflictos internos, que es lo que dice mi esposa. A to, čo manželka hovorí, a nemať vnútorné konflikty medzi nami. Amén. Bueno, es muy tarde ya. Dobre, už je neskoro, takže končíme.